Buen día, hermanos, los saludo como siempre con mucho afecto, deseando la bendición de Dios para todos ustedes. El relato del Santo Evangelio que vamos a escuchar ahora es el que escribió San Marcos y se refiere a la primera multiplicación de los panes y de los peces, porque en los Santos Evangelios encontramos dos milagros de los panes y de los peces, con este milagro, el Señor da de comer a una gran multitud de personas. Escuchemos el relato evangélico, según San Marcos, capítulo número 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer». Él les replicó: «Denles ustedes de comer». Ellos le dijeron: «¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomando los 5 panes y los 2 pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos, hermanos, presenta esta escena en un lugar descampado, seguramente en una gran llanura o en una gran pradera, porque cuando llegó Jesús a ese sitio ya había una gran multitud. De hecho, la gente lo había visto tomar la barca, cruzar el lago en esa dirección. Por eso muchas personas se les adelantaron por tierra pensando y le atinaron que por allí iba a desembarcar el Señor. De forma que cuando desembarcaron, él y sus discípulos, había una numerosa multitud que los estaba esperando. Y entonces el Señor sintió lástima, se compadeció, sintió misericordia, se conmovió profundamente, porque los vio que andaban como ovejitas sin pastor, ansiosos todos de la palabra de Dios. De modo que se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, los discípulos, viendo que había tardado ya mucho tiempo la enseñanza, y qué bueno que haya sido así, porque el Señor no se equivoca, porque el Señor sabía perfectamente que ellos, como nosotros ahora, tenemos una gran necesidad de escucharlo, de escuchar las palabras de vida eterna. Le dijeron: «Señor, ya es muy tarde, deja que la gente se vaya, porque no han comido, podrían desmayarse». Seguramente ellos mismos ya tenían mucha hambre y querían un momento para comer. Y entonces el Señor los sorprende con una respuesta que a los sacerdotes de este tiempo y a los obispos nos sigue diciendo: «Denles ustedes de comer». Luego les explico. Los apóstoles le dijeron: «Señor, ¿y dónde vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Y claramente que ni 200 denarios de pan iban a alcanzar, ni había cerca donde ir a comprarlos. Por eso les preguntó:
¿ustedes cuántos panes tienen? Y le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, díganle a la gente que se siente por ahí en grupos de 100 y de 50. Vean, hermanos, que eran grupos muy numerosos, de 100 y de 50. Y entonces vino, hermanos, una anticipación de la Sagrada Eucaristía. Porque lo que después iba a hacer en la última cena fueron los pasos que aquí siguió. Tomó los panes, levantó los ojos hacia el cielo, dio gracias a Dios y los empezó a partir, a multiplicar, y les dice a los apóstoles, repártanlo entre la gente. Y lo mismo hizo con los 2 pescados. Y fíjense, hermanos, 5 panes, 2 pescados, para dar de comer a más de 5,000 personas, porque dice, los hombres que comieron eran 5,000, y las mujeres y los niños, ¿cuántos habrán sido? Este es un prodigio importante, pero miren qué bonito, tomó el pan, bendijo a Dios, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciéndoles, denles ustedes de comer esto. La multiplicación de los panes y de los peces, hermanos, es una anticipación muy bonita, excelente, del milagro de los milagros, la Sagrada Eucaristía, donde ya no es un pan ordinario ni pescados que habrán estado sabrosísimos, sino que es el mismo nuestro Señor Jesucristo quien se nos da como alimento preciado, como un alimento necesario para la vida eterna. ¿Qué necesitamos nosotros reflexionar, hermanos? ¿Cómo tenemos necesidad de la Eucaristía? Porque Cristo en su sabiduría sabía perfectamente qué necesitas tú, qué necesito yo, qué necesitamos todos sus discípulos para poder llegar a contemplarlo eternamente en el cielo, en compañía del Padre, del Espíritu Santo, de la Virgen María y de todos los santos y ángeles que moran en el cielo. La Eucaristía, hermanos, debemos nosotros valorarla mucho, buscarla, amarla, porque la Eucaristía es Cristo en persona, porque la Eucaristía es el alimento seguro, óptimo, infalible, necesario para la vida eterna. Hermanos, los invito, vayan a misa, no se contenten con las misas presenciales, vayan a misa guardando todas las precauciones posibles siempre, pero si no están enfermos, si no están impedidos, busquen la Sagrada Comunión. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras que juntaron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron pues 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. 12 canastos. Seguramente es un número también simbólico. 12 son las tribus de Israel, 12 son los apóstoles del Cordero, 12 son los apóstoles pilares de la Iglesia a la cual pertenecemos. Que este milagro, hermanos, de Cristo nuestro Señor nos entusiasme cada vez más. No estuvimos ese día escuchando de viva voz, mirando su rostro o escuchando sus palabras, pero cada vez que vamos a misa, oímos ahí la palabra de Dios, escuchamos el Santo Evangelio, las palabras de Cristo, y también nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bendita Eucaristía. La hostia tiene vida. La hostia está viva. La hostia es Cristo resucitado en persona. La hostia es Cristo resucitado en persona. La hostia consagrada es Cristo resucitado en persona. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bienaventurado día tengan todos ustedes, queridos hermanos, igualmente sus familiares y amigos. Cuídense mucho, por favor, y también les suplico, les pido que reenvíen este pequeño mensaje con familiares y amigos. Que Dios les acompañe
y haga prósperas las obras de sus manos.